El rabino Simja Wasserman dice que el Rambam escribe hace unos 900 años que hacer teshuvá es realmente un proceso de 4 pasos. Primero, dejar de pecar. Segundo, arrepentirse sinceramente de las transgresiones cometidas. Tercero, confesar verbalmente ante Dios. Y cuarto, comprometerse a no volver a cometer esos pecados en el futuro. Detente. Si tienes novio A, ves películas impuras, violas Shabbat, no has hecho teshuvá, no has empezado. Primer paso, deja de pecar. Segundo, pon vallas, aleja tentaciones, evita situaciones de pecado. Es crucial para tu crecimiento espiritual. Evalúa tus acciones, tus fracasos y comprende cuáles son los desencadenantes que te llevan a caer en la trampa del Satán. Sabes que cada vez que vas a ciertos lugares, en internet o en persona, fallas con gamma ablaiti, gamma blit. Sabes que cada vez que vas a ciertos lugares o te juntas con ciertas personas, actúas de manera promiscua. Sepa que cuando va a ciertos lugares o se junta con ciertas personas, termina comiendo no kosher o usando un lenguaje inapropiado. Usted se conoce bien, ¿no es así? Sabe perfectamente cuándo está en su peor y mejor momento. Ponga una cerca, por así decirlo. Aprenda a fondo del tema y fije límites claros para protegerse de estas situaciones comprometedoras. Evalúate a ti mismo y establece reglas claras. Yo no soy un animal, tengo límites bien definidos. No iré más a ciertos lugares, ni hablaré con ciertas personas, pues ahí es donde peco y digo lashon hará. ¿Entiendes? Reconoce tus propias debilidades, evita activamente las situaciones donde puedes fallar y protégete de caer en las trampas del Satán. Miento, maldigo, hago esto y aquello. ¿Y qué pasa si te llaman? Simplemente presiona el botón rojo del teléfono. Lo hago siempre. Todas las llamadas van directo al buzón de voz. Y si se ofenden, pues que se ofendan. Realmente no importan. Es mejor ofenderse que ofender a Kadosh Baruch, ¿no? Haz una valla para ti mismo. No vayas a lugares ni hagas cosas impuras. Esa valla te mantendrá puro. Deja de pecar y protégete de volver al mundo criminal. Si eres alcohólico, evita los bares y eventos con alcohol. Es crucial poner límites para mantenerte en el camino correcto. Si eres un drogadicto, evita las zonas donde sabes que hay consumidores. Aléjate de esos lugares. Si has cometido crímenes sexuales, mantente lejos de ciertas personas y temas que te lleven a reincidir. ¿Entiendes? Cada uno se conoce a sí mismo y sabe qué debe evitar. Así es como dejamos de pecar. Creamos una barrera, un límite. Y el Rambam escribe, en el paso número 3, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Tus pecados son terribles. Lo que hiciste. Di, lo siento. Di, lo siento. Es muy simple. Paso número 4. Cuando Akadosh Baruch te pruebe nuevamente con esa misma chica, en ese mismo lugar, más te vale pasar esa prueba. En ese lugar es mejor que pases esa prueba. ¿Por qué? Porque entonces Akadosh Baruch va a sellar. Él es un Baal Teshuvá. Y ese día, tus pecados intencionales se vuelven accidentales. El juicio baja de 1.000.000 a cientos. El castigo era eterno y ahora se reduce significativamente. Es una oportunidad única de redención. El rabí Yisrael Salanter pregunta, ¿por qué el arrepentimiento es el tercer paso de la teshuvá y no el primero? ¿No es el arrepentimiento sincero la razón principal para cambiar y alejarse del pecado? Si nos arrepentimos de corazón,
¿Por qué el Geshedah no es el paso inicial hacia la rectificación espiritual y el retorno al camino de la Torá y las mitzvot? El rabino Yisrael responde a las preguntas para nosotros. En el Sefer Or Yisrael, él dice que la razón por la cual haces teshuvah no tiene nada que ver con arrepentirte de tus pecados. De hecho, cuando comienzas a hacer teshuvah, cuando comienzas a arrepentirte, cuando empiezas a cambiar tu vida, no es porque lo lamentes, tus crímenes pasados, sino más bien porque simplemente decides que quieres una vida mejor que la que tienes ahora. Sí, te divertiste yendo a los clubes, a la playa, comiendo lo que querías. Pasaste un buen rato, ¿verdad? Pero sabes que asentarte con una buena tzadekes, un buen tzadik, es una vida mejor. Tener hijos en lugar de novios, una casa propia en vez de resorts vacacionales, un trabajo estable en lugar de empleos temporales. Al final, eso es una vida más plena y satisfactoria. Al ponerte el Kisui Rosh por primera vez, no lamentas el tiempo en el club ni las aveirot. Cuando tus amigas ¿recuerdas ese club, el chico, bailamos toda la noche? No lo lamentas. Te divertiste, pasaste buenos momentos. Fuiste a la playa, a Cancún, probaste comidas exóticas. No lo ves como algo horrible, porque realmente disfrutaste esas experiencias en su momento. No te arrepientes del mordisco, estaba delicioso. Preguntas cómo hacer versiones kosher de langosta, cerdo, elefante, todo kosher. Te encanta. Cantas. Quiero mejor versión. ¿Cómo llegar a arrepentirte? ¿Cómo llegar a...? Bisay Misalan dice que cuando comienzas a hacer teshuvah no te arrepientes de inmoralidades ni crímenes cometidos, pues sinceramente ni siquiera entendías por qué eran faltas. Solo sabías que había una forma mejor de vivir, una manera más elevada de conducirte. Pero ¿cuándo comprenderás realmente que eras un criminal? ¿Cuándo verás la verdadera gravedad de tus actos? ¿Cuándo tomarás conciencia del daño que has causado? Cuando dejas la basura en la que te encuentras durante suficiente tiempo, te das cuenta de que el mal olor venía de ti. Cuando vives en la basura como una rata, no te das cuenta de que estás viviendo en basura. ¿Por qué? Porque es tu casa. No llamas basura a tu casa. Vives allí. El ratón y la rata no dicen, no soporto este basurero. Dicen, mira mi hermosa casa. Tengo cucarachas y tomates casi perfectos. No piensan que es un basurero, sino su hogar. Cuando tu vida está llena de pecados, no lo ves mal. Es tu inmundicia, tu basura. Cuando comienzas a hacer teshuvah, no lo ves como algo feo, repugnante. Piensas, es mi vida, solo voy por un mejor camino. Pero Rabotai y Karim, al asistir al shiur en vez de ir al club, al leer libros de la Torá en lugar de ver televisión, al hablar con Akadosh Baruch en vez de hablar la Lashon Hara, entonces comienzas a ver que la vida que llevabas antes estaba mal. No es cierto. Adivinando que dejas ese basurero asqueroso, dices, ¿sabes qué? No volveré, busco otro camino mejor. No porque Cancún o la basura te desagraden, sino porque hay uno mucho mejor. Poniendo vallas y estudiando la Torá y los caminos de Hashem, poco a poco, el tiempo va transcurriendo lentamente. Mantuviste el sentido con naturalidad y fluidez conversacional. La longitud y cadencia se aproximan a lo deseado. Adaptaste correctamente las instrucciones al español. ¿Qué me pasa? Mira ese corte de pelo que solía tener. ¿Qué era yo? En un concurso de gente fea. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué vestía esa ropa? ¿Cuál es esa expresión en mi cara? ¿Por qué me hice ese tatuaje? ¿Quién se pondría algo en la cara para siempre?
y empiezas a mirar tu pasado inmundo y te das cuenta, ¿qué me pasa? ¿Por qué no lo dijiste cuando estabas en ello? Porque estabas en ello. Cuando vives en la basura, no notas la inmundicia, pero al alejarte, ganas perspectiva. Te das cuenta de que, aunque queda un leve olor, lo has dejado atrás. Entiendes que esa suciedad era tu pasado. Ahí es cuando llega el verdadero arrepentimiento. Por eso el Rambam, al describir el tercer paso de la Teshuvá, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento no puede ser el primer paso, porque al principio ni siquiera sabes por qué no está permitido. Ni siquiera sabes por qué no está permitido conducir en Shabbat. Ni siquiera sabes por qué no está permitido comer lo que quieras. Ni siquiera sabes por qué no está permitido tener una nueva esposa cada semana. Ni siquiera sabes por qué no está permitido hacer lo que te apetezca porque te hace sentir bien. Después de separarte del pecado y hacer suficientes mitzvot para purificar tu neshama, te das cuenta de que el mal olor de tus pecados quedó atrás. Deseas mantenerlo así. Empiezas a notar que tomaste la mejor decisión de tu vida subconscientemente, sin darte cuenta de lo buena que fue hasta alejarte lo suficiente. Es como despertar de un sueño y ver las cosas con claridad por primera vez. El rabino Yisrael Salanter afirma que al lamentar el pecado, te conviertes en un Baal Teshuvah. Luego, Hashem te pondrá a prueba nuevamente. Y si logras superarla, Hashem mismo te certificará como un verdadero Baal Teshuvah. Ahora, si simplemente dejas de pecar, pero no te arrepientes, no eres un Baal Teshuvah. Solo eres un mono que cambió de ropa. Si pasaste de ir a discotecas a ir a la sinagoga, eso no te convierte en un Baal Teshuvah. Solo significa que tus lugares de entretenimiento han cambiado. Si cambiaste tu gorra de béisbol por una kipá, no te convierte automáticamente en un Baal Teshuvah. Solo significa que tu estilo ha cambiado, nada más. Hoy te gusta la yarmulke, ¿verdad? Pero quién sabe. Quizás el próximo mes vuelvas a preferir el sombrero. Es solo una cuestión de moda. Un Baal Teshuvah es alguien que se ha distanciado del pecado durante suficiente tiempo como para darse cuenta de por qué es repugnante hacer todas esas cosas. Se siente simplemente asqueado por su pasado, hasta el punto de no querer hacerlo más, y busca activamente una vida de rectitud y arrepentimiento sincero. No quieres volver a esa jica, jico, cerdo o jamor. Repugnante, ¿verdad? Años en sinagoga, añorando clubes. No es teshuvá real. Exterior no basta si interior igual. Teshuvá exige transformación profunda, cambio íntimo. No basta aparentar, cambiar corazón, mente, espíritu. Así logras redención auténtica. Has estado leyendo libros durante 20 años, pero no has hecho teshuvá. Y adivina qué, una gran cantidad de personas. Muchos se consideran Baalei Teshuvá, pero aún admiran su pasado pecaminoso. Les dicen a sus hijos con cierto orgullo, cuando tenía tu edad era religioso, no hagas lo que yo hacía. ¿Sabes? Tenía 10 novias. Esa era la vida de antes. Luego se sorprenden cuando el niño se desvía del buen camino apenas una semana después. ¿Qué esperaban? Le cuenta a su hijo todos sus pecados pasados y se sorprende de que ya no quiera ir a la yeshivá. Tenía un estilo muy diferente al tuyo cuando era joven. ¿Qué estilo, Ima? ¿Cómo eras? Ella saca fotos antiguas, mostrando cómo lucía casi como una prostituta en su juventud, nada religiosa. Luego se asombra de que, una semana después, su hija ya no quiera seguir el camino religioso. Exhibe fotografías de sí misma entre los 16 y 18 años, cometiendo pecados. No mostró arrepentimiento, por lo que no realizó una verdadera teshuvá.
¿Por qué? Porque no cumplió el tercer paso, arrepentirse sinceramente del pecado. Una vez que uno se arrepiente, Akadosh Baruch lo pone a prueba para confirmar si es un verdadero Baal Teshuvah. Si cometió un pecado muy placentero contra Hashem, es difícil dejarlo, por eso Akadosh Baruch le impone pruebas más difíciles para ver si realmente se arrepintió de corazón. Todos entienden qué crimen podría ser. Uno de inmoralidad con otro o consigo mismo. ¿Cómo arrepentirse si fue placentero? ¿Cómo lamentar algo que disfrutaste? Mira mis shiurim sobre Ginom y Tikkun Abrit, el desperdicio de semilla. Míralos una y otra vez. Entiende la magnitud del pecado. Comprende cuánto detesta Hashem ese pecado en particular y ese tema en general. Y cuán sagrada se supone que debe ser una relación. Reflexiona sobre ello. Uno de los shiurim que tenemos en el USB y en la lista de reproducción de Tikkun Habrit es un shiur muy importante llamado Kosher Intimacy. Te recomiendo que lo escuches con atención. Mira lo que hiciste versus lo que debías hacer. Actuaste como una bestia de zoológico, cuando deberías ser como un ángel. Ambos son divertidos, ¿no? Depende. Un tipo de diversión va a Gan Eden permanentemente, el otro en Kedushá también va allí eternamente. Ambos tienen consecuencias eternas y su recompensa final en el jardín del Edén. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Intimidad kasher y no kasher dan placer? Sí, pero la segunda lleva al genom. Hashem permite el disfrute puro. Lo no kasher transgrede su voluntad. Reflexionar revela la gravedad del pecado. Ceder a deseos prohibidos daña la neshama. Entiende cómo estos pecados ofenden a Hashem y afectan nuestra espiritualidad. Así haremos teshuvah y lograremos la redención. Y empiezas a darte cuenta, cometí este grave error con la hija de Hashem. Es muy malo haber desperdiciado simiente. Es terriblemente malo haber actuado de manera tan inmoral. La gravedad de esta acción es inmensa. Ahora, cuando empiezas a darte cuenta, espera un momento, soy un tonto. ¡Qué idiota! No solo cometí este crimen contra el rey, lo hice con su hija. No quería, quiero decir, cuando empiezas a analizar qué hiciste. 1, 2, 5, 100 hijas. Tomaste a las hijas de Akadosh Baruch Hu. Y no solo cometiste el pecado con ellas, no solo cometiste el crimen inmoral con ellas, sino que además las ofendiste. Les rompiste el corazón, les gritaste e insultaste sin piedad. Destruiste por completo su confianza y psique. Serás recordado para siempre como el hombre que les destrozó el corazón y traicionó su confianza. Eras el hombre con el que soñaban casarse algún día, pero cruelmente las abandonaste. Esa chica es una Kadosh, la preciada hija del mismísimo rey. No solo te rebelaste contra el rey, sino que dañaste a su amada princesa. No solo me vio hacerlo, sino con su hija. Al analizarlo más, es más fácil arrepentirse. Llegas a llorar. ¿Por qué? Porque comprendes la gravedad del problema en el que estás. En ese instante, te das cuenta de tu error y te conviertes en Baal Teshuvah, buscando el arrepentimiento y la redención. Si admiras tu pasado, sigues mostrándole a tu hija ese vestido indecente y esas fotos tan inapropiadas. Te jactas de tu vida criminal en contra de la sagrada Torá. Ni siquiera has comenzado a redimirte ni a hacer un teshuvá sincero y verdadero. Rabotai, al hablar de nuestros pecados, es crucial que visualicemos las graves consecuencias y la enorme distancia que nos separa de Hashem. No tu imaginación de cómo se ve el pecado, sino más bien cuál es el resultado del pecado después de que Hakadosh Baruch te atrapa con las manos en la masa.
No los 5 segundos o 5 minutos de placer. No tu imaginación. Un poco más tarde, cuando Hakadosh Baruch envía a esos Malakei Jabalá investigar órganos sin límites, dolor multiplicado y herramientas inimaginables. La Neshama no tiene límites de dolor, a diferencia del cuerpo. Entendiendo esto, evitas pecar. Estoy loco por pensarlo. Y no hay límite al dolor que una persona puede soportar, porque es puramente una Neshama sin limitaciones físicas. Un cuerpo puede literalmente morir de dolor, pero una Neshama no lo hace. Uno entiende eso y no quiere volver a pecar nunca más. Simplemente no vale la pena. Pero estoy loco. Soy una persona loca por pensar de esta manera. Esto es lo que necesitas hacer, no lo que deberías, para llegar a un punto donde tengas la prueba bajo control. No que puedas convertirte en un tzadik y nunca pecar, pero sí controlarte, para no ser una persona descontrolada. Un día estás en una sinagoga estudiando Gemará, y luego, 5 horas después, estás cometiendo un delito contra Hashem, y Él te está observando. ¿Por qué peco como un secular si voy a la yeshiva? No usas bien tu imaginación, la empleas para el pecado, pero no para el castigo. Debes imaginar ambos. Solo así entenderás que no vale la pena pecar. Visualiza el acto y sus consecuencias. Imagina el dolor, la vergüenza y el arrepentimiento posterior. Esto te ayudará a resistir la tentación y fortalecer tu fe. ¿Por qué? Te ayudará a detenerte. Debemos intentarlo pronto, especialmente antes de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque cualquier decreto que hayamos recibido en Rosh Hashanah puede mejorarse si nos esforzamos más en hacer teshuvá. Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias, se lo agradezco profundamente, de todo corazón en verdad, es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.